soy Iris y este es el resumen de lecturas de julio y vámonos muy rápido porque leí muchos libros y ya saben que ser concreta no se me da. Voy a empezar con mis dos mejores lecturas del mes a las que les di 5 estrellas. No va por orden, simplemente quiero empezar con ellas. El primero fue Ciudad de Jade de Fonda Lee y me encantó. Este lo tenía en mis pendientes desde hace años por Magrat, pero por lo mismo pues me daban ciertas reservas leerlo, qué tal si no me gustaba, y me encantó. Me encantó, creo que en este momento diría que es mi lectura del año. Es un libro de fantasía situado en un mundo que es tipo Hong Kong de los 70s o algo así, con mafia. Y resulta que todo se ambienta en una isla llamada Kekon, que tiempo atrás estuvo colonizada, pero la gente de generaciones anteriores, o sea, de la generación de los abuelos de los protagonistas, fueron como parte de la revolución que logró liberar la isla. Y entonces esta es una isla de monarquía, pero lo que hizo el abuelo y otros líderes fue como decir, bueno, nosotros queremos hacer como una mafia, porque sí, cobran derecho de piso, cobran protección, se pelean con los clanes rivales, toda la cosa. Y es que resulta que en este mundo el Jade, sobre todo a ciertas personas de la isla con una sensibilidad especial, les permite desarrollar habilidades. Bueno, no desarrollar, más bien potenciar habilidades. Es decir, como que pueden saltar más alto, destrozar cosas con los puños. Y el clan que seguimos está conformado por 3 hermanos que son Lan, el líder o también llamado Pilar, Hilo, quien es su cuerno, es decir, quien maneja la fuerza, quien dirige a las tropas, y Shae, la hermana, la que se fue porque ella pasaron cosas y se fue de la isla y regresó recientemente y como que no encuentra su lugar en el mundo, pero al mismo tiempo eso de que se haya ido le permite ver lo normalizada que está la violencia, no solo normalizada, sino lo celebrada que está la violencia en su país. Y tenemos también a Anden, quien es un primo de ellos. Bueno, creo que ni siquiera es primo como tal, pero era sobrino del mejor amigo de Lan y lo adoptaron. Y está formándose para ser un Huesos Verdes, es decir, de los que controlan el Jade. La cosa es que su familia tiene una que dicen que es una maldición, porque nos dicen que estas personas son muy supersticiosas, y es que el uso prolongado del Jade les da un gran poder, pero al mismo tiempo puede hacer que pierdan la razón, y es algo que a él lo aterroriza. Este es un libro que habla sobre la violencia. A mí me cuesta mucho trabajo. Quiero hacer una reseña, un video como tal, pero es que prefiero leerme los 3 libros y después hacerlo, pero al mismo tiempo, aunque me encantó, el segundo y el tercer libro me dan miedo porque Fonda Lee no tiene piedad. Fonda Lee, oh Dios mío, yo estaba leyéndolo en la noche, dije, un capítulo más y me voy a dormir, y de pronto pasó lo yo, ¿qué? Y no pude dormir por 1 hora más para seguir leyendo, porque Fonda Lee, entonces temo por mis personajes favoritos. El punto a lo que decía es que tengo muchos conflictos con leer novelas sobre mafia. Desde antes, cuando yo leí un montón de romance, el romance de mafia me ponía inquieta, porque pues México, o sea, en aquellos tiempos ya estaba pues la guerra de Calderón y toda la cosa, entonces a mí sí como que me hacía sentir incómoda romantizar a un personaje que en la vida real en mi país estaba creando tanto dolor. Entonces, sí, había momentos en los que pues, te olvidas de lo que hace esta familia, te olvidas de que son clanes y es prácticamente la mafia, pero de pronto se empiezan a pelear por el territorio, empiezan a calentar las cosas y dices, esto parece como un poco de lo que vivimos, con una diferencia, y es que tienen unos códigos estrictos sobre no involucrar a los civiles. O sea, se pelean entre ellos, se pelean entre, ¿cómo se dice? Se me fue el título, pero digámosle los aliados, pero nunca a los civiles, y procuran como no dañar las propiedades porque dicen, bueno, cambia de manos y ¿por qué querríamos reconstruirlo? O simplemente hacemos acuerdos.
Entonces habla mucho sobre esta celebración de la violencia. Es algo sobre lo que Shai de pronto medita. Hay un momento donde hay una pelea increíble, o sea, por cosas que pasaron, es el gran momento de la historia, fue ahí donde hizo clic, que ya había visto un fanart de aquella escena y fue increíble. Y es como, yo me sentía como en el Coliseo Romano porque, y es muy violenta esa escena. Y entonces caes en la cuenta de lo que estás celebrando, de lo que estás pidiendo, y llega el razonamiento de ese personaje de lo que hizo. Me encantó esta novela, quiero seguir la trilogía. 5 estrellas, hasta el momento lo mejor del año. Después está Un día en la vida de Abed Salama, Anatomía de una tragedia en Jerusalén, de Nathan Troll. Este libro también hablé en mi video sobre pues como los mejores libros del 2024. Es un texto periodístico que me hizo sufrir, enojarme, convencerme mucho más de la causa en la que milito. Y es un texto periodístico que parte de un accidente automovilístico que involucra un autobús donde iban varios niños de un kinder que iban a una excursión. Este autobús se incendia, muchos de esos niños fallecen y todo inicia cuando ocurre este accidente y Abed Salama es padre de uno de esos niños y se entera que ocurrió y va a ver y no encuentra a su hijo y tiene que andarlo buscando. A partir de ese momento, lo que hace el autor es llevarnos al pasado y hablarnos de la vida de Abed y de cómo el genocidio que está haciendo Israel hacia Palestina no empezó en octubre del 2023, sino que lleva décadas ocurriendo desde la institución de Israel como Estado, desde que ocurrió la Nakba, el despojo, la falta de oportunidades, cómo se les ha ido aislando, se les ha ido restringiendo múltiples derechos, la cantidad de personas, hombres principalmente, pero también niños, adolescentes que han sido encarcelados. O sea, cuando ves el porcentaje de ese grupo de la población que ha estado en prisión es increíble. Solamente por protestar o por lanzarle piedras a los carros de los militares se avientan años en la cárcel. La tortura a la que son sometidos, en fin. No es solo Abed, sino varios de los familiares de niños o personas como que de pronto relacionadas nos cuentan la realidad de vivir en Palestina, en el día a día. No es una visión idealizada de Palestina, nos hablan de sus conflictos internos, conflictos tribales, cuestiones religiosas, como hay personas más religiosas que otras, tradiciones. También nos muestra ciertas personas de Israel, tanto sionistas como no sionistas. Nos explican varios de los conflictos que hay al interior de Israel, cómo hay corrientes religiosas minoritarias que son mal miradas por las autoridades de Netanyahu y el cómo esas personas viven la situación a veces en contra, a veces a favor, a veces no le dan una importancia, porque al final de cuentas pues están en la cima de la pirámide, ¿cierto? Entonces hace todo eso para decirnos qué llevó a que ocurriera ese accidente. ¿Por qué ocurrió ese accidente? Bueno, la explicación está en todo eso. Es un texto que ganó el Pulitzer de no ficción y me pareció muy interesante porque da muchísimo contexto de cómo esto inició. Hay declaraciones de gobernantes, jueces, de todo que explican cómo se sustenta el genocidio que ejerce Israel sobre Palestina y cómo la comunidad internacional sigue haciendo oídos sordos a esta cuestión. La segunda venida de Hilda Bustamante de Salomé Esper. Este lo leí porque lo recomendó Lau Baidesi y esperaba mucho más de este libro. Bueno, es que estoy preparando como un video de un tema. No es que no me gustara, simplemente como que pensé que me iba a gustar más. Estuvo bien. Se trata un poco, como nos lo dice el título, de Hilda, una mujer de 79 años que un día despierta y resulta que está enterrada. Porque había muerto como alrededor de un año antes y simplemente volvió, resucitó
y pues sale de su tumba y como que cómo está el mundo y sus amigas están felices y su esposo Álvaro también y su nieta postiza, pero pues obviamente es todo un caos porque resucitó, cómo le van a hacer. Es un libro corto que lo leí en Everand. Voy a dejar un link para que tengan 2 meses gratis en la plataforma. Son 2 meses gratis en Script, pero en realidad es como que una rama de la plataforma. Pueden ingresar a Everand. El punto es que me gustó, pero al mismo tiempo yo tuve un conflicto con este libro y es... Hilda tiene 79 años, el marido anda por esa edad y no hay como referencias a los achaques de la edad. Si tú me dices que tienen 40, también te lo creo. Si me dices que tienen 50, también te lo creo. Porque en realidad yo nunca sentí que, que los personajes ancianos reflejaran esa edad. Entonces estuvo bien, pero pues no me encantó como pensé que iba a ocurrir. Furia, de Yamile Sayed Méndez. Este libro se me antojó hace años y finalmente lo leí. La autora es argentina, estadounidense, pero se publicó originalmente en inglés, pero se tradujo al español y aún así la novela está ambientada en Rosario, Argentina. Y seguimos a Camila, una chica de 17 años que quiere jugar fútbol profesionalmente. Ella es futbolista, pero pues lo mantiene escondido de su familia porque pues eso no es de señoritas, ya saben, como esta visión sexista de que no se puede dedicar al fútbol. Y tiene un hermano que también es futbolista, él ya debutó profesionalmente en un equipo argentino, pero pues ya sabemos que Argentina exporta muchísimos jugadores, ¿no? Entonces ellos no son pues acomodados, entonces están esperando y confiando que el hijo finalmente sea adquirido por algún equipo extranjero, preferentemente europeo. Así que ella no puede decir nada, pero se acerca a un campeonato y necesita que pues, su madre le firme la autorización y tiene que entrenar y todo tiene que mantenerlo escondido y entonces coincide con que llega de Italia un chico con el que, bueno, es amigo de su hermano, pero también era amigo suyo y como que fueron un casi algo antes de que él fuera adquirido por el Milán, creo. Y entonces hay como, ¿a dónde va esta relación? O sea, si me gustas, pero es que tú estás allá y yo me quiero ir a Estados Unidos a jugar profesionalmente. La parte del fútbol, la parte deportiva me gustó mucho. Cuando estaba centrado en eso, yo estaba gozando. Cuando entró la parte romántica, empezó a decaer mi interés. Creo que esa es la parte más floja del libro. Y ni siquiera es como que esté en contra de ella, porque creo que el conflicto que plantea es interesante, pero no siento que lo haya desarrollado bien. Además, me parece que... O sea, el libro está ambientado en Rosario y hace un buen trabajo como en las notas al pie, porque respetaron todos los modismos argentinos. Pero me parecía que a veces el lenguaje era poco natural y no era una cuestión de la traducción, sino, por ejemplo, va Camila en el transporte o X o ve un pañuelo verde y dice, sí, el pañuelo verde por la lucha por el aborto, libre, gratuito y seguro, que no sé qué, o sea, como que es muy explicativo como para dar un contexto al lector gringo. Fue un libro que fue un libro que se publicó primero allá y es eso, no se me hacía como natural la manera en la que a veces estaban los diálogos o las explicaciones. Empezó muy bien y se fue desinflando. Al final le di 3 estrellas en Goodreads y siento que fui generosa porque toda la parte deportiva me gustó mucho, pero la parte romántica, Like a Love Story de Abdi Nasseman. Oigan, creo que todo lo que leí bueno, no todo, pero creo que la mayor parte de lo que leí en este mes, apenas estoy cayendo en la cuenta, fueron recomendaciones que venía arrastrando desde hace tiempo. Lo conocí por Lucía Fidel, y me lo conté hace años y finalmente me tocó el préstamo en la biblioteca y lo leí. Y es una novela que nos presenta a Reza, un chico iraní
O sea, su familia escapó de Irán cuando la revolución estoy diciendo del Shah, claro que no, bueno, cuando derrocaron al Shah, su familia se muda a Estados Unidos. Y resulta que su madre se casa con un ciudadano, o sea, iraní estadounidense. Y entonces como que se mudan a Nueva York. Pero la cosa es que Reza, pues es un chico gay. Y está aterrorizado por eso. Aterrorizado porque la historia transcurre durante la pandemia del SIDA. Entonces, él pues, tiene mucha homofobia interiorizada, tiene miedo porque todo lo que él sabe es que ser gay es una condena, va a contagiarse irremediablemente y va a morir, y eso lo aterra. Aparte, pues no tiene ningún referente, no tiene nadie que le explique cómo se siente o qué, y pues no tiene a nadie con quien hablar, y va a esta nueva escuela y conoce a Art, quien es un chico abiertamente gay, y eso le vuela la cabeza a Reza, porque este chico no solo es abiertamente gay, sino que se tiñe el cabello, como que rompe con las ideas que él tiene y lo ve a la distancia, pero pasan cosas. Y habla mucho sobre la pandemia del SIDA en aquellos años. El tío, Marty, de la otra protagonista, es un activista. Entonces, pues habla mucho sobre eso. En realidad, pues no es en general, sino como de un grupo en concreto que hacía protestas porque pues no se hacían investigaciones para una cura y buscan llamar la atención, critican mucho, pues por ejemplo, a las autoridades religiosas por difundir miedo, por difundir estas ideas muy de Reagan, de que pues estas personas, las personas homosexuales enfermas, lo merecían porque era pecado y todo eso. Entonces habla mucho sobre el activismo, habla mucho sobre cultura pop en ese momento, específicamente Madonna, a quien pues se le reconoce la labor que hizo en esa época. Y me gustó mucho el final. Ay, estoy conflictuada con el final porque sí, entiendo, pero al mismo tiempo como que me hubiera gustado otro, pero entiendo que era el correcto, pero es de esas veces en las que sabes que es un buen final, pero te hubiera gustado otro. Fabricación de Ricardo Rafael, de este ya hay un video en mi canal, que fue el domingo negro de julio. Y bueno, si ustedes vivieron en México durante los 2000, seguramente conocen el caso Wallace. Es decir, Hugo Alberto Wallace desaparece, su madre, mujer coraje, madre coraje, se lanza a investigar con sus propios recursos qué le pasó a su hijo, quién lo denunciara a las autoridades policíacas que no hacían su trabajo, y ella solita con sus propias manos atrapaba a los responsables y ponía espectaculares y toda la cosa. Bueno, aquí Ricardo Rafael desmonta la historia de Isabel Miranda de Wallace, que oficialmente está muerta. Las teorías de conspiración están a todo lo que dan sobre si está o no está. No podemos negar que es muy conveniente su muerte, porque lo hizo justo antes de que Juana Hilda saliera de la cárcel, por orden de la Suprema Corte de Justicia. Entonces fue muy conveniente el timing. Ahora sí que, como diría Krill, hay un sospechosismo ahí. En fin. El punto es que lo que hace Ricardo Rafael es investigar el caso. Si ustedes han seguido como los videos recientes, las entrevistas, creo que no han salido documentales como tal, pero vamos, los reportajes, ya saben la esencia de este libro. Y como nos hablan sobre que Isabel y su hermano principalmente construyeron el caso a base de pruebas falsas, como la dichosa gota de sangre en el baño, intimidación de testigos, tortura a los acusados que están en prisión, e incluso abogados, tráfico de influencias, utilización de recursos de las fiscalías y cómo Isabel entraba a los interrogatorios y a las cárceles como
Juan por su casa, y también la parte del espectáculo. Creo que se habla mucho sobre Isabel Miranda de Wallace, pero también se les debería pedir que rindieran cuentas las televisoras que alimentaron este monstruo por el espectáculo. El libro en sí me pareció un tanto aburrido. Cuando descubrí el dato de que Ricardo Rafael es abogado, en realidad para mí cobró todo el sentido esa narración tan plana y aburrida, porque es un tema muy interesante y se me hizo aburrido por momentos. Y la parte sobre la teoría de por qué Hugo Alberto desapareció, en realidad solo son como un máximo de 10 páginas. Las gratitudes de Delfín de Picón. Hay gente que cuando le dicen, ay, es que todo le da 5 estrellas, como que dicen, no, es que yo sé exactamente lo que me gusta y leo solamente los tropos que me gustan. Bueno, este libro demuestra que conmigo eso no funciona, porque pues el libro tenía todas las cosas que son de mi interés y no me gustó. No me gustó. Que va a estar en mi video de lo peor del año. No digo que sea malo, solo que no me gustó. Y yo le tenía ganas a este libro. Es una novela muy corta, unas 100 páginas. Me lo eché en un día, porque tuve que ir a una parte. Entonces como que me lo eché. No tenía ganas de seguir leyendo algo tan dramático y dije, pues esto. Bien, la historia sigue a Mishka, una mujer pues ya mayor que ya no puede estar sola en su casa. Obviamente ocurre en Francia, como su nombre nos dice. Ya no puede estar sola en su casa y va a un geriátrico. Y van, o sea, tenemos a dos personajes que conviven con ella y que nos narran la historia. Uno es Marie, que es una, pues digámosle como una nieta adoptiva, porque ella vivía en el mismo edificio y había como negligencia infantil, y Mishka, aunque nunca tuvo hijos, pues sí se involucró en el cuidado de ella. Entonces Marie va a verla regularmente a ver cómo está, su contacto de emergencia. Y por el otro lado está Jerome, que es un logopeda, con el que pues él trata de ayudarla porque Mishka tiene afasia, me parece, o sea, ya saben cómo confundir las palabras, y cómo su calidad y cómo esta enfermedad va avanzando, y lo que ella quiere antes de morir es encontrar, porque su familia, bueno, es que no quiero dar muchos datos, pero hay una familia que la ayudó cuando ella era niña y quiere encontrar a esa familia para agradecerles. Y ya, en esencia es eso. Duelo, gente mayor, ganas de agradecer, este lazo con, pues, una abuela postiza. Tenía muchas cosas por las cuales pudo haberme gustado, de verdad. Y no me gustó, me dejó fría. ¿Cómo era posible que este tema que busca ser como tan conmovedor, sobre todo al final, me dejó fría? Se me hizo cursi por momentos. No me dio, fue como haber leído la etiqueta del shampoo. No me provocó absolutamente nada. No voy a decir que es lo peor que he leído, porque no, pero es que no me provocó nada. Una memoria llamada Imperio de Arkady Martín. Bueno, casi todo lo leí en Everland. Bueno, no casi todo, pero varias lo leí en Everland. Este fue un audiolibro y creo que el audiolibro no es lo mejor para este libro. Okay. Esta es una historia de ciencia ficción muy ambiciosa que se supone que está basado en las culturas mesoamericanas. Oye, eso. Tenemos como que muchos siglos en el futuro, hay un imperio interestelar y ciertas estaciones independientes, y una de estas estaciones tiene una embajada permanente en el imperio Tixcalaní, y mandan a Majid, la nueva embajadora, que fue convocada, pero pues como que no saben por qué está pasando. Y cuando llega al imperio se da cuenta de que su predecesor, oficialmente tuvo una reacción alérgica, extraoficialmente. Entonces, resulta que Majid, en su cultura, les implantan a ciertas personas, no a todas, un aparato
neurológico que contiene los recuerdos y la información de su predecesor. En este caso, Majid lleva recuerdos y la personalidad de su predecesor. Se supone que con el paso de los meses se fusionan y la personalidad de Majid permanece, pero resulta que ese aparato está fallando. Entonces ella no tiene información actualizada sobre lo que está pasando y sobre por qué se echaron a su predecesor y le asignan a una persona para que sea como su ayudante y navega en esta intriga que está ocurriendo porque hay una conspiración muy grande con muchos bandos involucrados y pues ahí tiene que andar sorteando las aguas. Les digo que yo había leído que se basaba en las culturas mesoamericanas y cuando yo lo leí fue como de no me parece tanto, pero sí tiene elementos principalmente del lenguaje. Incluso recuerdo que busqué como fanarts para ver cómo se veía las ropas, a ver si ahí también estaba presente esta influencia y no. Es mucho en las características físicas porque debido pues como que a la gravedad y eso, la gente de Majid es como más alta o un tez un tanto más clara, mientras los Tixcalaní son un poco más bajos y más morenos. Pero la cosa es que el lenguaje de los Tixcalaní es pictográfico, el lenguaje escrito. Y la construcción de los nombres sí me recordó, por ejemplo, a cómo son los años. Por ejemplo, 3 Azalea. Hay como cosas estéticas que sí yo reconozco, pero a mi parecer no es tan... fíjense que siento que este es un libro bastante introductorio. Muy introductorio, es una biología. O sea, sí hay como que... o sea, sí llega como una conclusión en el gran planteamiento, pero al mismo tiempo es tanta la información que nos da que yo lo sentí como introductorio. Y el mundo que creó la autora es muy, muy ambicioso, lleno de detalles de cómo se comunican, cómo usan la tecnología, cómo hay como una gran inteligencia artificial que no gobierna, sino como que organiza esta ciudad, porque hay un emperador, como que organiza esta ciudad. Y como ese algoritmo, si es manipulado, puede ser un gran problema. Y hay mucha intriga política, mucha. Yo no creo que el audiolibro sea el mejor formato para este libro por varias razones. Al final involucrado tanta información. Cuando salga el segundo libro me lo pienso releer, bueno, no enseguida, pero sí me lo voy a releer en otro formato, o sea, en digital, y veré si mi opinión modifica. O sea, el libro sí me gustó, pero al mismo tiempo fue como tanta información que les digo que yo siento que en algún punto mi cerebro se desconectó. El maestro y Margarita de Mikhail Bulgakov. Esta fue la lectura del mes en Leer en Compañía. Y en resumen, de manera muy resumida, puedo decir que lo que trata es que un día el diablo llega a la URSS y provoca como que un relajo. Es la versión resumida y creo que es la que tienen que saber. Fue un libro muy loco, con mucho exceso. Hay dos escenas principalmente que me hacen pensar en ese audio de TikTok de soy fulanito, esta es mi primera copa, soy alcohólico, exceso. Así. Siento que hay dos escenas que me llevan a pensar eso y es la de el teatro y la de el gato en el candil, que muy Wrecking Ball de Miley Cyrus también. Es que es una cosa muy excesiva, es como si Bulgakov hubiera dicho, voy a llevar esta escena al extremo. Habla mucho sobre este miedo en la URSS por la vigilancia. Mikhail Bulgakov pues era un poco, no tanto un disidente, pero sí su obra política lo llevó a tener problemas y no acabó del todo bien. De hecho, él
falleció antes de poder concluir esta obra. Fue su esposa quien culminó los últimos detalles y lo publicó porque él no alcanzó a eso. Entonces habla sobre esta como vigilancia, miedo a los extranjeros, lo del dinero, los dólares, pero también, bueno, yo lo sentí así, que habla mucho sobre el mundo literario en la URSS, porque casi todos los personajes involucrados y a los que les pasan cosas malas son personajes de la comunidad literaria en el país. Es decir, el maestro es un escritor al que le rechazan la novela, y es una novela que de pronto también empieza a aparecer dentro de la historia porque es una novela sobre Poncio Pilatos y se menciona y aparece el diablo y dice, sí, yo conocí a Poncio Pilatos, y nos vamos como a esta escena de Pilatos en una versión alternativa de la Biblia, pero les digo, sí, les pasan muchas cosas a gente de la comunidad literaria de la URSS. Es un libro que me gustó, pero creo que en algún momento, en un futuro, tal vez en un par de años, amerite una relectura para poder aterrizar bien este texto, que lo amerita bastante. El único libro físico que leí, la novela ligera de Jujutsu Kaisen, Verano que fallece, Otoño que regresa. En realidad está escrito por Babat Kitaguni, basado en los personajes de Keke Akutami. Fue una gozada. Creo que si Jujutsu Kaisen hubiera salido en los 90s o principios de los 2000, habríamos tenido un montón de capítulos de relleno, así de van a la playa, hacen esta misión random. Bueno, en ese contexto creo que esta novela ligera habría terminado siendo adaptada, como varios de los capítulos. Y bueno, son como relatos cortos. Y el relato donde Yuji tiene pocos días de haber llegado a Tokio y se va como a pasear por Tokio con Fushiguro mientras persiguen a Goyo, se sintió como un fanfic Itafushi de AO3 con la etiqueta de prerelación. Y ya solo con eso sentí que cada peso que pagué por esto valió la pena. Lo disfruté mucho, sí. ¿Es la mejor obra literaria que existe? No me importa. Lo gocé porque soy una fan. También leí Paper Girls, el volumen 1 de Brian Buck, no sé cómo se pronuncia. Este es un cómic que ya tiene algunos años, tuvo adaptación. Trata sobre 4 adolescentes de unos 12 años que reparten periódico. Y la mañana iba a decir Hollywood, de Halloween, pues cuando están como repartiendo los periódicos, se encuentran, han estado pasando cosas extrañas, y resulta que hay una, ¿cómo decir? Se ven involucradas en un conflicto entre personas muy extrañas. Son seres sobrenaturales, extraterrestres, gente del futuro. Averigüen. Me gustó mucho más la parte visual que la parte narrativa. O sea, como planteamiento estuvo bien, pero visualmente es increíble. Sí quiero seguirlo. Voy a necesitar que me toque el turno. Pero sí, me gustó mucho más la parte visual. Otro libro que llevaba años en mis pendientes por recomendación de una booktuber, María Antonieta, de los libros de María Antonieta, díganme que la recuerdan. Ella era mi booktuber favorita y recomendó Nimona de N.D. Stevenson, y finalmente lo leí. Meses de espera en la biblioteca, pero finalmente me tocó y lo leí. Nimona es una novela gráfica que nos presenta a 2 personajes. Nimona, una cambiaformas adolescente que se alía con Ballister, el villano del reino.
Pero la cosa es que Ballister no es tan villano como le gustaría a Nimona, porque él tiene un código de honor muy estricto sobre qué daños pueden hacer y a quién. Y combaten al gobierno de este reino, al que llaman la institución. Pero Nimona es como, sí, vamos a destruirlos, vamos a hacer esto. Y Ballister es como de, no, el coste de vidas civiles es demasiado alto, así que no. La primera parte de esta novela es como muy light, o sea, como escenas de vida, de la convivencia entre ellos dos, de pequeñas misiones y todo. Y la segunda mitad es como de, ok, aquí ya hay una trama y vamos hacia una misión. Me gustó mucho, en verdad. Como que todos los años de espera por esta novela no fueron en vano, no le jugaron en contra, lo disfruté un montón. Hay una adaptación que no voy a ver porque no tengo Netflix, a menos que la pesque en otro lado. Pero siento que la adaptación que hicieron es diferente, muy diferente a esta. Eso no significa que esté mal, solo que no va a ser lo mismo. Y tan solo el dibujo de Nimona, el dibujo de M.D. Stevenson específicamente, es precioso. Terminé. Al fin. Fueron muchos libros cortos, hice mi mayor esfuerzo para no irme por las ramas. Y admito que lo grabé hasta ahorita porque eran tantos libros que me daba una flojera inmensa hacer el guión. Pero lo logré. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado, que lo hayan visto todo. Eso sería maravilloso. Muchas gracias por verlo y ojalá me acompañen en el siguiente video. Adiós.